permítanme. Bien, repito, dentro de la dinámica son varios factores que vamos a considerar. Vamos a iniciar con indicadores demográficos. Entonces los voy a anotar de este lado. Indicadores. Muy bien, dentro de los indicadores demográficos, vamos a entender que son números que nos van a ayudar a entender cómo es que se comporta la población. ¿De acuerdo? Puede ser la población de un municipio, de una colonia, de un estado, de un país o incluso la población mundial. En México, ustedes yo creo que están muy chiquitos para acordarse, pero en el 2000, en el 1990, en el 2000, en el 2010 y el último censo que fue en el 2020, se hacen cada 10 años se hacen los censos nacionales de población y vivienda. Es un censo general, ¿vale? Ustedes han de estar muy chiquitos para acordarse del 2010, pero estos censos se hacen cada 10 años a nivel nacional. Ahora, en cada estado, dependiendo de la región, puede que los censos los hagan cada 5 años o cada 3 años. Por ejemplo, si estamos en una población donde hay muchísimo movimiento de gente, ya sea por, déjenme moverle, ya sea por migración, ya sea por violencia, que por ejemplo a lo mejor muchas personas estén muriendo por violencia, ya sea que haya muy poca educación, porque de hecho casi siempre coincide la baja educación con muchísimos nacimientos, etcétera. Es decir, que no es una población estable, entonces a veces estos censos se hacen cada 3 años. Por ejemplo, el ejemplo más rápido que se me ocurre es Tecámac o, por ejemplo, Ecatepec. Sí, que son zonas donde hay muchísimo, muchísimo movimiento de gente, tanto gente que llega, gente que se va, gente que nace, gente que se muere, etcétera. Entonces es importante saber más allá de cada 10 años, saber cómo es que estas personas están moviendo a la población, ¿vale? Pero repito, los censos nacionales son cada 10 años. De hecho, hasta salieron memes, ¿no? De que decían, nos acaban de contar y ya nos estamos muriendo por el coronavirus. No sé si vieron esos memes, a mí me daban risa, digo, dentro de todo lo malo siempre hay que reír. Bien, ahora dentro de los indicadores demográficos, permítanme, ahí está. Dentro de los indicadores demográficos, vamos a iniciar, déjenme agarrar otro color, que me guste, este. Vale, vamos a tener primero la tasa de natalidad. La tasa de natalidad, todos estos indicadores, ¿sí me escucharon? Porque creo que se trabó un poquito. Sí, se escuchó. Bien, sí, muchas gracias. Todos estos indicadores se sacan por año, o sea, se sacan una vez al año, ¿de acuerdo? Aunque no se haga el conteo todos los años, sí hay un registro, sobre todo, por ejemplo, en el registro civil, cuando ahí mismo cuando una Se función, está o sea, trabando. no necesita preguntas, o sea, ir casa por casa preguntando. Ok, permítanme un momento. Hola, hola, creo que ya me escuchan. Muy bien, gracias por avisarme, pero bien, seguimos. Ya no me acuerdo qué estaba diciendo. Tasa de natalidad es por año. Que para saber, por ejemplo, no necesitas ir preguntando casa por casa, cuántos nacieron o cuántos se murieron. Digo, simplemente vas al registro civil y ves cuántas nuevas actas de nacimiento hay y cuántas nuevas actas de defunción hay. Vale, entonces la tasa de natalidad es el número de nacimientos, voy a poner aquí un bebé, ¿vale? El número de nacimientos por cada 1000 habitantes con respecto al total de población. ¿Qué significa esto? Que no es que agarres el número total de nacimientos, por ejemplo, en el Estado de México y lo dividas entre 1000 y ya está. O sea, se tiene que hacer lo que se conoce como una especie de promedio pesado, que es, ok, de estos nacimientos por cada 1000 habitantes, ¿qué porcentaje representan de la población total? No solamente del Estado, sino de toda la República. O sea, se va haciendo de esa forma la tasa de natalidad. Ahora, la tasa de mortalidad
Bien, la tasa de mortalidad sería entonces el número de muertes. Déjenme hacer aquí una tumbita. ¿Está? El número de muertes igual por cada 1000 habitantes con respecto a la población. Entonces, la natalidad hace referencia a los nacimientos, mientras que la mortalidad hace referencia a las defunciones o a las muertes. Ahora, vamos a tener también una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es básicamente una resta entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Por ejemplo, si nacieron 20 personas y se murieron 15, pues entonces tú tuviste un crecimiento de 5 personas, porque si nacieron 20 y se murieron 15, pues te quedaron 5 de más. Aunque también puede pasar que, por ejemplo, nazcan 20 y se mueran 25. Entonces tú tendrías, en lugar de un crecimiento, tendrías un decrecimiento o un crecimiento negativo. ¿Qué es lo que sucede aquí? En países subdesarrollados, de hecho lo voy a poner acá, normalmente la tasa de crecimiento es positiva en países subdesarrollados. ¿De acuerdo? En países subdesarrollados tenemos una tasa de crecimiento normalmente positiva. Entre más pobre o más económicamente inactivo o menos educado sea un lugar, va a tener una tasa de crecimiento mucho más grande, ¿vale? Actualmente, los países que tienen la mayor tasa de crecimiento son Nigeria y la India. La India ya es un país que dentro de muy poco va a alcanzar a China en cuanto a la población total, ¿de acuerdo? No es lo mismo la población que la tasa de crecimiento. Nigeria, por ejemplo, tiene una tasa de crecimiento más grande que la India, aunque la población es muchísimo menor, pero se calcula que en unos 20 años Nigeria sea uno de los países que tenga una mayor cantidad de población. En 20 años es casi nada. O sea, van creciendo como locos. O sea, están naciendo muchísimos con respecto a los que se mueren. Ahora, en los países desarrollados, normalmente la tasa de crecimiento es negativa. Ahora, esto no es regla, ¿eh? Esto es lo que a veces pasa, pero no es regla. Puedes tener un país desarrollado y que tu crecimiento sea positivo. Ahora, en los países desarrollados, ¿qué significa que la tasa de crecimiento sea negativa? Que se mueren más de los que nacen. Es decir, para fines prácticos, la gente no tiene hijos, o sea, o tiene muy poquitos hijos. En países como China, donde ya se tenía una tasa de crecimiento muy avanzada, donde ya se tenía una población muy grande, una densidad de población muy grande, se tomaron medidas en general, no en toda China, pero sí en las ciudades principales, de que las personas solamente podían tener un hijo. Ahora, hay muchos mitos urbanos de que si tenían dos, mataban al segundo o abortaban. No es cierto. Lo que sucede es que las personas podían tener el número de hijos que quisiera. Lo que pasa es que te permitía el gobierno tener uno sin impuestos. Si tú ya tenías 2 o 3 hijos, eso te generaba impuestos. O sea, tú tenías que pagar impuestos. Así que las personas que no tenían dinero, pues no les convenía tener otro hijo porque tenían que pagar impuestos sobre el hijo. Entonces, por eso decían, no, 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 solo uno, solo uno. Y de hecho, a veces las familias ocultaban un segundo hijo. Pero esto era ilegal en el sentido de que estaban evadiendo impuestos. ¿Vale? Con eso logró China frenar su tasa de crecimiento. O sea, de ir muy, 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 muy rápido, la logró hacer muchísimo más lenta. ¿Vale? Aún así, aún con eso, pues sigue siendo el país mayormente poblado. Después vamos a tener, dentro de todos estos indicadores demográficos, la esperanza de vida. Bien, la esperanza de vida en México es de 70 años. ¿Qué es la esperanza de vida? Es en promedio cuánto viven las personas que pasaron de un año. Es decir, si ya cumplieron un año y se mueren, ya entran en el promedio de la esperanza de vida. Si se mueren al nacer o se mueren de 6 meses o de 8 meses, no entran en el promedio de esperanza de vida. Esa es otra medida. Entonces, la esperanza de vida en México es de 70 años. Cuando una persona vive menos de 70 años, es cuando comúnmente decimos, es que le faltó vivir. Cuando una persona vive más de 70 años, decimos, es que vivió de más. O sea, es como una medida, pues, demográfica
pero pues nos ayuda a veces con esas frases coloquiales, ¿vale? Esperanza de vida en México, recuerda, son 70 años. Después de la esperanza de vida viene la tasa de mortalidad infantil, ¿vale? La tasa de mortalidad infantil, lo que les decía hace rato, todos estos, bueno, el de natalidad, no, el de mortalidad y el de esperanza de vida, consideran a niños mayores de 1 año. La tasa de mortalidad infantil es para menores de 1 año, ¿vale? Si tú tienes, no sé, 11 meses con 29 días, bueno, todavía entras en menores de 1 año. ¿Qué es la tasa de mortalidad infantil? Es cuántos bebés se mueren. Vamos a poner aquí un bebé muerto. Ay, qué feo. Ahí está. ¿Cuántos bebés se mueren por cada 1000 nacimientos? Nacimientos. Ahí se me encimó un poquito al final, ¿vale? ¿Cuántos bebés se mueren por cada 1000 nacimientos? O sea, de cada 1000 nacimientos, ¿cuántos se mueren no solo al nacer, sino al nacer, durante su primer año de vida, cuando tenían 6 meses, 8 meses, 10 meses, etcétera? Ahora, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los bebés que se mueren antes del año es durante el nacimiento, ¿vale? Las causas son muchas. Puede ser una falta de salud de la madre, salud previa de la madre, que haya tenido algún problema de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de edad, que haya sido a lo mejor muy grande o muy chica. También hay una gran tasa de mortalidad infantil en cuando las mamás son muy jóvenes. Este, puede ser también que el bebé tenga alguna malformación, alguna enfermedad, que no tenga un buen desarrollo pulmonar o cardíaco debido a la ingesta de la madre de drogas o del padre, porque también si el papá consumía drogas y después embaraza a la mamá, pues todo eso se pasa, ¿no? O sea, son muchos, muchos factores que pueden ocasionar una mortalidad infantil. Repito, la mayoría son durante el parto, aunque también a los pues más grandes, no a los 6 meses, etcétera, se pueden morir por diferentes razones. Pueden entrar el ahogamiento, el accidente, o sea, que simplemente se cayó, se asfixió, no sé. O sea, hay muchas cosas. La famosa muerte de cuna, que es una muerte donde simplemente el sistema se apaga. O sea, es como, ¡puc! Se murió. O sea, así literal, ¿eh? O sea, la muerte de cuna está el bebé dormido y de repente, ¡puc! Se muere. Es poco probable ese, pero ha pasado. De hecho, pueden preguntarle a los abuelitos, cuando los bebés tenían muerte de cuna, es lo que luego los abuelitos le llamaban, se lo chupó la bruja. O sea, que estaba dormido y se murió. Y decían, es que se lo chupó la bruja. No, no es que se le haya chupado la bruja, sino que es una muerte de cuna, así se llama, ¿vale? Pero bueno, eso ya son cosas más viejitas, que ahorita pues ya se sabe que no es la bruja la que ocasionó eso. Bien, lo siguiente que se analiza aquí es el alfabetismo o el analfabetismo. Bien, el alfabetismo es cuando las personas sí saben leer y escribir. El analfabetismo es cuando las personas no saben leer y escribir. Eso sí, eso del analfabetismo y el alfabetismo es para mayores de 15 años, ¿vale? Lo voy a poner acá porque ya no me va a caber allá. Mayores de 15 años, ¿vale? Eso es para medir el alfabetismo y el analfabetismo. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda con los indicadores demográficos? Tenemos la tasa de natalidad, la de mortalidad, la tasa de crecimiento, la esperanza de vida, tasa de mortalidad infantil, el alfabetismo y el analfabetismo. Ahora, estos de abajo se complementan. Si el alfabetismo es del 80%, pues el analfabetismo es del 20%. La idea es que estos dos siempre sumen 100%. Entonces, tú conociendo uno, tú sabes automáticamente el otro. ¿Alguna duda con eso, chicos? No, Ninguna duda, estoy tratando de ponerlo centrado. Ahí. Bien, más o menos quedó centrado. Ahí se alcanza a ver un poquito. Bien.
Si quieres tomarle una captura de pantalla, tómasela. Repito, estas notas yo te las voy a pasar hasta el día de mañana a mediodía. Muy bien. Y entonces vamos con la siguiente. Déjenme agarrar otra hoja. Acá está. Ahora, la población se va a distribuir por muchas razones, por el clima, se va a distribuir también por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Por ejemplo, es muy común que cerca de las ciudades la gente se acerque porque quieren más oportunidades de trabajo, ¿vale? Es común que, por ejemplo, si en un país hay conflictos bélicos, o sea, hay una guerra, pues la gente trata de salir de ese lugar, o si hay conflictos económicos, la gente trata de salir. O sea, hay muchas razones por las cuales la población se va a distribuir por el mundo. Hay unos términos que pues ahorita no se los voy a dar, nada más se los voy a mencionar, ¿no? O sea, no los voy a escribir, que se llaman, por ejemplo, vacíos demográficos, que es donde hay ninguna o una persona por cada kilómetro cuadrado. Esto, por ejemplo, en los desiertos gigantes, que ni hay gente, pues ahí se considera un vacío demográfico. O sea, se le llama vacío demográfico a los lugares donde prácticamente no hay población. Ahora, donde los lugares donde hay más población de 1 a 50 habitantes se le llama una población intermedia, ¿no? O sea, que pues sí hay gente, pero pues no hay tanta, ¿no? O sea, por ejemplo, por aquí podría ser un pueblito de esos que están un poquito más alejados de los municipios. Acuérdate que son los municipios y cada municipio tiene sus localidades, ¿vale? Si tú eres del municipio, no sé, de San Juan, por ejemplo, Puxtla es una localidad, pertenece a San Juan, pero no es la cabecera municipal. Aquí donde yo vivo, que yo vivo en Otumba, Otumba es la cabecera municipal, es como tal la base del municipio, y alrededor están pueblitos como Aguatepec, San Marcos, está Santa Bárbara, etcétera. Entonces, cuando tú te vas a uno de esos pueblitos, normalmente así pasa en donde nosotros vivimos, en otros lugares pues ha de ser diferente. Cuando tú te vas a esos pueblitos, pues tienes una población intermedia, o sea que no hay mucha gente, hay de 1 a 50 habitantes por kilómetro cuadrado. Ya cuando se tienen más habitantes, entonces ya le empezamos a llamar poblaciones altas, ¿vale? Pero esos son conceptos que ahorita no nos interesan. ¿Cuáles son los que sí nos interesan? Los que sí nos interesan son los de la distribución déjenlo anoto de este lado. Ay, espérenme, que este marcador, a ver. Ay, no quiere pintar. Déjenme, voy a cambiar de color. Bien, entonces lo que sí vamos a tener acá es con el crecimiento de la población. ¿Cómo es que la población crece? ¿Vale? La población crece debido a diferentes factores. Uno es directamente el natural. El crecimiento natural que tiene que ver con la tasa de crecimiento. ¿Vale? Bien, ¿qué es la tasa de crecimiento? Dijimos, es básicamente cuántas personas nacen y cuántas se mueren. O sea, ese es el crecimiento natural de una población. Pero también vamos a tener un crecimiento social. El crecimiento social va directamente relacionado con la migración. ¿De acuerdo? La migración. Ahorita vamos a ver qué es una emigración y qué es una inmigración. Entonces, vamos a tener este tipo de crecimiento poblacional. Ahora, en cuanto a la migración, para que se considere dentro del crecimiento de población en México, en otros países puede ser distinto. En México se considera que la persona que llega para que se cuente en este crecimiento de población o la persona que se va debe de estar dentro del país si es que llega o fuera del país si es que se va por al menos 5 años. Cuando está dentro del país o fuera del país por al menos 5 años, ya entra en el conteo, o sea, en los censos de crecimiento. Si está en el país, por ejemplo, como muchos sudamericanos que pasan por México, pero su objetivo es llegar a Estados Unidos, se les llama se les llama migrantes de tránsito. O sea, que llegan, pero así como llegan, se van a ir. Esos migrantes de tránsito, o sea, los que nada más cruzan, no entran en el crecimiento de la población. Ay, así que, bien,
En cuanto a la migración puede ser de país a país, pero también puede ser de estado a estado, de municipio a municipio o de región a región. Las razones pueden ser muy diversas, pueden ser económicas, pueden ser sociales, ya las mencioné, ¿no? Pueden ser una cuestión política, o sea, que a lo mejor no, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Que muchos quieren salir por la situación política, Corea del Norte, que quieren salir igual por la situación política, etcétera. ¿Vale? Cuando vas de un país al otro o de una región a otra región, ¿vale? Los que salen, ¿sí? Los que salen, los que se van, se llaman emigrantes. Y los que llegan se llaman inmigrantes. Y ese es un lenguaje que tenemos que aprender a manejar. ¿Por qué? Allá en la calle, con las personas de la calle, no nos vamos a poner reinitas de que, ay, no se dice así o se dice así, porque toda la gente les llama inmigrantes. A los que se van, a los mexicanos que se van a Estados Unidos dicen, ay, ahí van los inmigrantes. No es cierto. El nombre correcto no es inmigrantes. Para nosotros, como México, esas personas mexicanas que se van a Estados Unidos, para nosotros son emigrantes. Nosotros les tendríamos que decir emigrantes. ¿Por qué? Porque emigraron, se fueron. En cambio, los gringos, o sea, los que los reciben, ellos sí les deben de llamar inmigrantes porque llegaron con ellos. Entonces, una persona que se va de México a Estados Unidos, por ejemplo, que se va de México a Estados Unidos, nosotros que estamos en México, la forma correcta de nombrarlo sería emigrante, ¿sí? Juanito emigró, Juanito es un emigrante. Ahora, cuando llegan a Estados Unidos, los gringos, los de allá, les van a llamar inmigrantes. Ahora, esto, repito, no es necesariamente de país a país, puede ser de región a región, no pasa nada. En México, ¿dónde vamos a ver la mayor migración? La mayor migración de inmigrantes y emigrantes. Muy bien. Entonces, ¿qué consecuencias nos van a traer ser un país receptor o ser un país que sale gente? Ahora, México, aclaraciones, ¿eh? En México tenemos tanto emigrantes como inmigrantes. Muchas personas de Sudamérica llegan a México y en ese momento se vuelven inmigrantes porque están llegando a México. Para que se considere dentro del crecimiento de población, repito, tiene que pasar 5 años. Muchas de estas personas llegan en la bestia, o sea, en los trenes. Una vez que llegan en los trenes, eh, pues bueno, de hecho en los trenes les pasan muchos accidentes, se tienen que amarrar porque si no se caen, se deshidratan, les dan choques de calor porque les va dando el sol y además van sobre metal, o sea, les pasan muchas cosas. Muchos de estos inmigrantes son inmigrantes de paso. O sea, no se quedan aquí en México, sino que solo van pasando hasta llegar a Estados Unidos. Pero resulta que en Tijuana, por ejemplo, es uno de los lugares donde hay una mayor cantidad de personas que no son mexicanas. Es donde hay una gran concentración de inmigrantes. Y muchas de esas personas inmigrantes que no logran pasar a Estados Unidos se quedan en México, se quedan del lado mexicano. ¿Vale? Entonces Tijuana, de hecho actualmente hay un gran problema en Tijuana debido a la gran cantidad de extranjeros que hay ahí, se están apoderando de nuestra tierra, literales, se están apoderando de nuestra tierra. Pero bien, ese es un dato aparte. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de los países que reciben, ¿sí? De los países que reciben a personas? Una de las principales consecuencias es el hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? El hacinamiento es cuando se quedan todos apachurrados, ¿no? O sea, hay tanta gente que se empieza a apachurrar. El hacinamiento más rápido que se me ocurre, que a lo mejor lo han visto, es el de Catepec. Si tú vas de aquí a la Ciudad de México, volteas hacia la derecha, hay unos cerros llenos de casas. Eso es parte de Catepec. Ecatepec, por cierto, es muy grande, ¿no? Pero esa parte es parte de Ecatepec y ahí se ve, no manches, o sea, se ve casa sobre casa sobre casa sobre casa, o sea, hay mucho hacinamiento, están todos muy apachurrados.
Un hacinamiento también más local podría ser una vecindad, o sea, donde tienes en un cuartito a 3 personas, en el cuartito de al lado 2 personas, tienes a personas a un lado, arriba, abajo, enfrente, o sea, están tan apachurradas que se les llama hacinados, hacinamiento, ¿vale? El siguiente consecuencia es los conflictos étnicos y discriminación. Bien, los conflictos étnicos y la discriminación. Bien, sucede que cuando tienes un lugar donde llegan muchas personas que no son de ahí, pues luego se nota en su apariencia, en su idioma, en sus costumbres. Entonces, muchas personas que son nativas, o sea, las que son, digamos, de aquí, las que ahí viven, las que de ahí son, los empiezan a discriminar, o sea, como que los empiezan a tratar mal o los hacen menos. México en particular no es un país tan discriminatorio. Sí es discriminatorio porque solemos darle prioridad al güerito más que al morenito, si todos estamos, o sea, México está lleno de morenos, ¿no? Y aún así le damos como cierta prioridad a los que se ven güeros, a los extranjeros. O sea, tú ves a un gringo, ves a un español, ves a un italiano y, ay, no, o sea, luego hasta la gente se quita, es como, chinga, pues es una persona igual que cualquiera, ¿no? Pero sí llegamos a ser discriminatorios, aunque no tanto como en otros países. En otros países, la discriminación pues es muchísimo más evidente y es muchísimo más marcada. Bien, otro de las consecuencias es el desempleo, ¿vale? Al haber muchísima gente, si había 100 empleos y hay 120 personas, pues 20 se quedaron sin empleo. Entonces puede surgir el desempleo. Una de las ventajas para las personas que viven ahí es que van a tener mano de obra barata, ¿vale? Si tú tienes un montón de gente que no tiene empleo y tú le ofreces pues un empleo, aunque esté mal pagado, lo va a aceptar porque lo que quiere es trabajar, lo que quiere es ganar dinero. Entonces, una de las ventajas que va a tener, desventaja para el güey que llegó, pero ventaja para los que viven ahí es que vas a tener una mano de obra barata. Otra ventaja es que vas a tener una riqueza cultural. ¿Vale? Al haber tantas personas que llegan de diferentes lugares, pues se van a combinar las costumbres, se va a combinar el idioma, las tradiciones, o sea, los valores, todo eso se va a ir combinando. Entonces se vuelve una riqueza cultural. Entonces las dos últimas que estoy marcando serían una ventaja de recibir a gente en una región, país, estado, llámale como quieras. Vale, vamos ahora del lado de los que se van. Del lado de los que se van, lo primero que vamos a tener es una carencia, como se van muchas personas, de mano de obra. Mientras que aquí se quedan sin mano de obra, acá tienen muchísima gente y al haber muchísima gente obtienes mano de obra barata. De este lado vas a tener una carencia de mano de obra, no vas a tener quien haga las actividades. Otra de las consecuencias de la gente que se va es la fuga de capital. Esto es generalmente al inicio. Al inicio, las personas que se van tienen que juntar dinero, tienen que juntar recursos para el transporte, para la manutención, para la comida, para incluso llegar y estabilizarse, o sea, van a necesitar dinero, ¿vale? Entonces de inicio hay una fuga de capital. Otra consecuencia es el abandono del campo. Entonces, ¿por qué el abandono del campo? Porque, como les decía hace rato, normalmente las personas salen de los campos o salen de las comunidades rurales para irse a las urbanas. Entonces, abandonan el campo para irse a buscar un trabajo más de oficina, etcétera. Y recuerden, de todas formas, el campo es la base de la economía, ¿vale? Entonces ahí empieza a haber un desajuste económico. Otra consecuencia es la desintegración familiar. Desintegración familiar, se va el papá, se va el hermano, se va el tío, se va a veces la mamá, a veces se va el papá y la mamá y dejan a los hijos con la abuelita, o sea,
hay una desintegración familiar. Cuando alguien emigra, siempre se destruye una familia, o sea, se desacompleta una familia. ¿De acuerdo? Ya si la familia pues es unida, pues logra mantenerse unida, ¿no? Una ventaja, pues estas son desventajas. Una ventaja de este tipo de movimientos es que la familia, después de un tiempo, una vez que la persona se fue, se la familia va a mayor ingreso, ¿vale? Esa sería una ventaja, que la familia va a tener mayores ingresos. ¿Por qué? Pues bueno, se persona, pero una vez que se estabiliza, no, una V de ventaja, ¿eh? Una vez que se estabiliza, pues va a mandar dinero, eso va a hacer que la familia tenga más ingresos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de toda esta información? Díganme en el chat o en el o con su micrófono. Ninguna. Ok, chicos. Bien, si no hay dudas, eso sería todo. Recuerden, estas fotos, si ahorita tomaron captura de pantalla o algo, si tomaron notas, perfectísimo. De todas formas, yo les mando la foto el día de mañana al mediodía. ¿De acuerdo, chicos? Así que pues nos vemos, se cuidan mucho, mucho, mucho. Ahorita les mandan el link de la siguiente clase. Por favor, estén atentos, muchachos. Vale, nos vemos. Bye. Bye, 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 bye. Cuidan. Aunque se aprendan el micrófono para despedirse. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, chicos.